Bienvenidos a su clase de Administración Financiera 2. En esta oportunidad vamos a trabajar la unidad número 2 que contiene la administración del capital de trabajo. Este tema es muy extenso, por lo cual se va a partir en dos. Y en este momento iniciamos la primera parte. El contenido de esta segunda unidad de Administración Financiera 2 comprende como parte A los temas de política de capital de trabajo, financiamiento a corto plazo y administración de inventarios. Y como parte B, la administración del crédito, la administración del efectivo y la administración de los valores negociables. Recordemos que en la administración del capital de trabajo, que es tan amplio, por eso lo hemos partido en dos, y en esta presentación únicamente trabajaremos el contenido de lo que es política de capital de trabajo. Empezaremos definiendo capital de trabajo. Y el capital de trabajo es la inversión de una empresa en activos de corto plazo, o sea, lo que tenemos en efectivo, valores negociables, cuentas por cobrar e inventarios. Esto es simplemente una recapitulación. Ok, ahora definiremos el capital de trabajo neto. ¿Y qué es este? Pues son todos los activos circulantes menos los pasivos circulantes o corrientes. ¿Cuáles son los pasivos circulantes o corrientes o de corto plazo? Para que recordemos, pues préstamos bancarios, papel comercial, impuestos y salarios acumulados, entre otros. En otras palabras, el capital de trabajo neto es lo que me deja operar mi negocio. Es todo lo que tengo a corto plazo para poder ir a pagar todo lo que debo en corto plazo. Entonces, así como dijimos que el capital de trabajo neto es la diferencia entre el activo y el pasivo corriente, ¿qué es en general mi capital de trabajo? Pues son todos esos fondos que me ayudan a que mi negocio subsista. O sea, si ya agarré todo mi capital que tengo de corto plazo para ir a pagar todas las obligaciones que tengo este año, lo que me sobra, ¿qué es? Pues es lo que me hace manejar mi negocio, poderlo operar. Entonces, ¿qué es la administración del capital de trabajo? Pues bueno, implica todos los aspectos de la administración de los activos y pasivos corrientes. ¿Qué quiere decir eso? ¿Cómo voy a manejar las cuentas por cobrar? ¿Cómo voy a manejar los inventarios? ¿Cómo voy a manejar el efectivo? ¿Cómo voy a manejar las cuentas por pagar? Porque eso es lo que me da al final de cuentas el capital de trabajo. La administración del capital de trabajo determina la posición de liquidez de la empresa, por supuesto, porque si yo no tengo efectivo y dinero para ir a pagar mis operaciones, pues por muchas utilidades que pueda tener en mi negocio o que así lo muestren mis estados financieros, si yo no tengo ese efectivo o ese cash, estoy muerta. Entonces, ya vimos que es necesaria esa liquidez para la sobrevivencia del negocio, por lo tanto, es por eso que es tan importante saber manejar el capital de trabajo y saber administrar todos esos aspectos, pues, de los activos y pasivos corrientes. Como ya les mencioné, la administración del capital de trabajo es básico para la sobrevivencia de un negocio. ¿Y a qué me refiero? Pues pareciera que la mayoría del tiempo de nosotros los financieros a eso nos dedicamos. Y fíjense, si se dan cuenta lo que hemos aprendido en el trimestre anterior de las herramientas, de razones, de indicadores, ¿cuántas veces como financieros hacemos eso en el mes? Pues tal vez una vez al mes cuando sacamos estados de resultados. Nos tardaremos 2, 3 días, 4, pongámosle. Pero ¿y el resto del mes? Van a decir, ¿qué hacemos los financieros? Yo siempre les digo, molestar a todas las demás áreas, pero no es cierto. Ustedes saben que lo que realmente hacemos los financieros es precisamente esto, manejar las políticas de capital de trabajo, porque esto es lo que marca la operación del negocio. Entonces, vayamos revisando. La mayoría del tiempo los administradores financieros se dedican a esta función. Pues claro, hay que manejar inventarios, pues tal vez los inventarios no pertenecen a nuestra área, sino que a la área de operaciones o a la de cadena de suministro, pero nosotros dictamos las políticas. ¿Cuánto inventario te podemos tener? ¿Cuánto inventario podemos manejar? Acuérdense que exceso de inventario
implica mucho dinero invertido en él. O también podemos decir y establecer las políticas de crédito. Vamos a dar crédito a 30, 60, 90. ¿Cuánto aguanto yo poder operar sin cobrar? Entonces, todas estas tareas que les muestro son precisamente parte de la administración de capital de trabajo. Dice que los activos circulantes, o sea, los de corto plazo o corrientes, representan el 60% de los activos totales de una empresa en general, o sea, en promedio. Por lo que se necesita una atención cuidadosa, por supuesto. Si la mayor parte de nuestro negocio está invertido en capital de trabajo, en activos circulantes, imagínense que precisamente por eso necesita un mayor enfoque de administración. No podemos perder dinero aquí. Y dice también que las empresas pequeñas son más afectadas por el capital de trabajo, principalmente pues con todas las cuentas del activo corriente. ¿Y por qué implica eso? ¿Por qué mientras más pequeño, más eficiente tengo que hacer con el manejo? Yo siempre les digo, mi mejor ejemplo, el negocio más pequeño que se me ocurre es el de la tortillera, porque ella tiene que vender todos los días y producir todos los días. Si no vende, no tiene capital de trabajo para poder operar el día de mañana. Pensémoslo de esta forma. Si la tortillera, el poco dinero que tiene, lo invierte, no hablemos en activos, en el comal o en la estufa o en el pollo, o como le quieran llamar, o qué sé yo, en la piedra de moler. Pensemos que ese material, sus activos ya los tiene. Pensemos en su día a día, cómo compra el nixtamal, cómo compra su maíz, su cal o su leña, aunque hoy en día dicen que ya no es leña, sino que gas. El punto es, todos esos materiales los tiene que comprar y a muy corto plazo, porque ya todos los días debe producir. Cuando produce, debe vender todo. ¿Por qué? Porque el resultado de la venta ella puede volver a comprar su materia prima. Entonces, mientras más pequeño soy, más eficiente debo ser manejando mis bienes. ¿A qué me refiero? No puedo dar crédito porque si doy crédito no cobro y si no cobro no tengo fondos para comprar materia prima. ¿Por qué no puedo manejar grandes cantidades de inventario? Porque el poco dinero que tengo no lo puedo tener invertido en algo y esperar a que ahí se quede estancado. Por ejemplo, tengo que comprar, hablemos del maíz o el nixtamal, eso es un producto perecedero. Pero, por ejemplo, la cal que la puedo guardar o la leña o el gas que me puede durar más, no puedo tener grandes cantidades porque entonces todos mis fondos se van para allá y no me permiten comprar materia prima, en este caso el maíz. Entonces, mientras más pequeño soy, más eficiente debo ser manejando mis activos corrientes y mi pasivo corriente. O sea, así como ella también tiene que comprar su materia prima, a ella tampoco le dan crédito. Entonces, mientras más pequeño soy, más eficiente tengo que ser manejando mis activos y mis pasivos corrientes. ¿Ok? Porque de lo contrario, puedo salir del mercado y quebrar mi negocio muy rápido. ¿Por qué las empresas grandes sí se pueden dar esos lujos? Pues porque simplemente ellos tienen más activos fijos con que soportar un financiamiento. ¿Quién le da crédito a la tortillera? Pues que yo sepa, nadie. Entonces, ¿por qué? Porque es riesgosa y porque no tiene cómo soportar, no tiene garantías para soportar el financiamiento. Porque claro, si ella consiguiera financiamiento y tuviera garantías, pues podría darse el lujo de dar más crédito y tener más inventarios y manejar más dinero, pero no lo tiene. Las empresas grandes, al contrario, como tienen más activos, tienen más garantías para poderse financiar y cuando se financian consiguen más fondos para poderlos, qué sé yo, invertir en el negocio en más inventarios o poder dar más tiempos de crédito sin operar. Entonces, recapitulando, mientras más pequeño soy, más eficiente tengo que hacer con el manejo de todos mis activos y préstamos, obviamente, a corto plazo. Ok, y por último, la relación entre el crecimiento en ventas y la necesidad de financiar los activos corrientes es estrecha y directa. ¿A qué me refiero? Para poder crecer ya sabemos que tengo que vender más y para vender más tengo que aprender a dar crédito, pero cuidado con el crédito, no todos lo pueden dar. Entonces, ya vimos que la relación entre el crecimiento en ventas y la necesidad de financiar
Los activos corrientes es estrecho y directo. Entonces, la administración del ciclo de flujo de efectivo es la parte más importante de la administración del capital de trabajo. A ver, veamos, ¿qué es el ciclo del flujo de efectivo? Pues es la velocidad en que se mueve el dinero en nuestro negocio. Y si se dan cuenta, dice que se determina por 3 factores básicos de liquidez. Primero es el periodo de conversión del inventario, también el periodo de conversión de las cuentas por cobrar y el periodo de diferimiento de las cuentas por pagar. Vamos a hablar de cada uno, pero lo que les quiero aquí recalcar es que si se dan cuenta, lo importante en esto son tiempos. No hablamos de dinero ni de productos, estamos hablando de tiempos. Y eso es lo básico que tenemos que entender para la administración del capital de trabajo. Veamos, el periodo de conversión del inventario es el tiempo en que inicia mi proceso pues de producción, llamémosle, si yo soy una empresa de producción o una fábrica, pues empiezo desde que pido mi materia prima, produzco y luego de producir, vendo. ¿Ok? Si yo soy una empresa de servicios, pues obviamente no tengo esta parte de periodo de conversión del inventario. Pero si soy una empresa de comercialización, o sea, ya compré el producto hecho y solo lo revendo, es un poquito más corto. Lo que quiero que vean y mostrarles es, esto no es un proceso de un día. Si soy una fábrica, pensemos, desde el momento en que coloco la orden de compra, muchas veces me piden dinero y va dinero como anticipo. Luego ellos procesan la orden, me despachan, me envían el producto y cuando yo lo recibo, empiezo a producir. Después de empezar a producir, todavía falta la otra parte. Ya lo tengo listo para la venta y ahora toca venderlo. ¿Dónde empieza y dónde termina el periodo de conversión del inventario? Pues desde que se coloca la orden de compra para comprar el producto, fabricarlo y luego termina donde lo vendo. Si se dan cuenta, por muy pequeño que sea mi negocio, esto no es de un día o dos. Tampoco quiero irme a extremos. Imagínense un fabricante de vehículos, un fabricante de barcos o de aviones, que hasta lo anuncia. No crean que se anuncia solo por hacer fama, sino que simplemente porque toma demasiado tiempo, hasta 2 años. Imagínense el proceso de construcción de un edificio, de una casa. Ese tiempo es larguísimo. Pero vámonos también, si quieren, el otro extremo, empresas como la que dijimos, la tortillera, ok, ese es un proceso más corto, pero no es de un día. Pero hablemos de las empresas comunes y corrientes y normales. Pensemos, desde que colocamos la orden, nos viene el producto, fabricamos, producimos y vendemos, estamos hablando entre 2 y 3 meses de promedio. ¿Por qué es importante ese periodo de conversión del inventario? Porque no podría ser como una fábrica que produzco y no vuelvo a fabricar porque no tengo dinero para la materia prima hasta que no logre vender todo. Y mejor dicho, no solo es venderlo, sino que después cobrarlo, que es el que hablamos ahí, el periodo de conversión de las cuentas por cobrar. Si doy crédito 30 o 60, se alarga. El punto es, este tiempo, si yo sigo operando, tengo que seguir pagando rentas, pagando materia prima, pues los inventarios, que a veces ni siquiera he salido a vender y ya me los están cobrando, pero mano de obra y muchas otras cosas me las están cobrando y yo no he empezado a producir o vender o conseguir los fondos de regreso. Y yo tengo que seguir manteniendo mi negocio funcionando a pesar de que yo no he vendido. Entonces, ¿quién financia todos esos fondos para seguir viviendo, manteniendo rentas, manteniendo intereses, manteniendo salarios sin haber vendido? Y eso obviamente, ¿quién lo tiene que tener? Pues es el negocio por medio de capital de trabajo que lo dan los accionistas o lo consiguen prestado. El punto es que ese tiempo es importante porque la empresa tiene que subsistir sin fondos que le generen las ventas, por supuesto, sino que tienen que venir de otro lado. Y eso es lo básico. Tenemos que acortar ese tiempo para volverlo eficiente, pero como les digo, cada negocio es diferente. Podemos tener unos que tardan hasta 1 año o 2. Imagínense la fabricación de aviones y de barcos, son 2 años. Cuando lo anuncian es porque ya dieron algún enganche para empezarlo a fabricar. Entonces,
va a atrasar todo este tiempo y las empresas ya soltaron ese dinero. Entonces veamos, ya tenemos el periodo de conversión del inventario, ya tenemos el de conversión de las cuentas por cobrar. Ahora dice el periodo de diferimiento de las cuentas por pagar. ¿Qué significa diferir cuenta por pagar? Diferir, ustedes saben que es atrasar o alargar, no significa no pagar. Aquí lo que estamos tratando de hacer es alargar lo más posible la cuenta por pagar. Trato de atrasar lo más posible. ¿Para qué? Porque acuérdense que la estrategia es mi razón de cuenta por cobrar tiene que ser más rápida que mi razón de cuenta por pagar. Mi rotación de cuenta por cobrar tiene que ser más lenta, más rápida que mi rotación de cuenta por pagar. O sea, primero cobro y luego pago. No puede ser al revés. De lo contrario, quien está financiando eso es el negocio y el negocio no es una financiera. Entonces, la estrategia es tratar de alargar lo más posible las cuentas por pagar para que para mientras a mí ya me haya dado tiempo de vender, o sea, no solo producir, vender, cobrar, para luego ir a pagar esas facturas. Y ojo, como les dije, a veces nos toca estar pagando ya facturas de cosas que ni siquiera he vendido. Entonces, la administración del ciclo de flujo de efectivo comprende dos ciclos, el ciclo operativo y el ciclo de pagos. Vamos a ver cada uno. El ciclo operativo comprende dos periodos que habíamos hablado anteriormente. Primero, el periodo de conversión de los inventarios y el periodo de conversión de las cuentas por cobrar. O sea, ese es mi ciclo operativo. Entonces, ¿en dónde inicia? Pues desde que coloco la orden de compra. ¿Y dónde termina? Pues no cuando vendo, sino que cuando cobré los fondos provenientes de esa venta. O sea, piensen cuánto tiempo en promedio un negocio tarda en su ciclo operativo. Si soy una empresa de fabricación, desde que coloco la orden y no digamos si mi producto viene de China, ya sabemos que son 2 meses por ahí. Entonces, el tiempo en que viene mi materia prima, el tiempo en que yo me tardo en producir, el tiempo en el que yo me tardo en vender y el tiempo en el que yo me tardo en cobrar. ¿Ya se dieron cuenta que la mayoría de los negocios, estos montos de tiempo van de 2 a 3 meses? Si bien nos va, algunos más, bueno, y algunos más pequeños menos, pero eso es porque tienen la suerte. Pero ¿quién tiene que mantener el negocio en ese tiempo? Pues el capital de trabajo del negocio. Los accionistas tuvieron que poner esa plata que le sobre al negocio para que pueda operar, a pesar de no estar vendiendo. Entonces, recapitulemos. El ciclo operativo es una medida de la cantidad de tiempo que transcurre entre la compra de la materia prima para producir bienes y la cobranza de efectivo como pago por esos bienes después de que han sido vendidos. Muy bien, y el ciclo de pago, que es el otro ciclo, pues solo comprende el periodo del diferimiento de las cuentas por pagar. O sea, la empresa debe esforzarse por administrar esos flujos de entrada y de salida de efectivo. ¿Y qué era? Pues demorar los pagos menos severos. Ojo, no se trata de dejar de pagar todo, porque si no también nos hacemos una mala fama y no nos dan crédito o, peor todavía, nos incrementan los precios porque somos mala paga. Y por otro lado, dice que los flujos de entrada y salida rara vez están sincronizados. Por supuesto, ojalá que viniera el dinero y automáticamente para ir a pagar algo. Es como cuando tenemos a fin de mes que nos viene nuestro cheque de fin de mes y casi que lo endosamos para ir a pagar la tarjeta de crédito. No se trata de eso, ¿verdad? Ya sabemos que los flujos de entrada y salida nunca están sincronizados. Generalmente primero debo estar pagando y yo no he recibido el dinero. Entonces, no los puedo sincronizar, pero entonces tengo que estar manejándome qué pago antes y qué pago después. De tratar de demorar los menos severos. Ok, sobre este tema, no puedo olvidar las tasas de interés. ¿Por qué? Porque acuérdense que si yo logro financiarme, ese interés debería estar incluido como parte de los costos. Entonces, ¿qué me afectan las tasas de interés? Pues las expectativas. Ustedes saben que cualquier
especulación, que ya les dije que la especulación no es mala, sino que es precisamente parte del mismo mercado. ¿Qué es especulación? Prever una ganancia futura. Solo con hacer un anuncio puedo cambiar un precio. Solo con esperar algo bueno o una estrategia, pueden cambiar el precio. Si yo les digo ahorita, miren, va a escasear todos los alimentos, todos salen corriendo a comprarlo. Eso es especulación, pero eso es parte del mercado. Y las tasas de interés igual se van a mover bajo esa estrategia, bajo esa expectativa. También no olviden algo, las preferencias de liquidez, o sea, siempre vamos a pedir que nos paguen con efectivo antes que con cualquier otro método de pago, porque no hay nada tan seguro como el efectivo. Claro, en algunas circunstancias el efectivo se vuelve muy caro. Pensemos en un parqueo que solo cobra con efectivo. También manejar efectivo implica riesgos e implica costos. Pero, en cierta forma, estoy seguro que no voy a tener ninguna cuenta morosa, ninguna cuenta por cobrar. Y no olvidar tampoco las tasas de interés a futuro, porque eso nos establece o nos da estrategias para cambios. ¿Ok? Entonces, cuando hablamos de capital de trabajo, las tasas de interés también son básicas. Muy bien, la administración del activo circulante o corriente, no crean que es tan sencilla. Si una empresa pudiese realizar pronósticos perfectos, ¿qué tendría? Pues el efectivo justo para los desembolsos. ¿Para qué tener más? No lo necesito. Inventarios exactos para la producción y ventas. Pues sí, ¿para qué tener de más o para qué tener de menos si ya sé cómo es mi proceso? O sea, sería como que en una cocina les dijera que nunca se equivoca nadie, nunca se quema nada y nunca se echa a perder nada. ¿Ok? Las cuentas por cobrar, si yo tuviera pronósticos exactos y perfectos, pues las políticas serían las óptimas de crédito. ¿Por qué? Porque como nadie se atrasaría y nadie me dejaría de pagar nunca, es más, hasta me pagarían domingo si el vencimiento es domingo, entonces no tendría problemas manejando el crédito. Tampoco mantendría valores negociables a menos de que los rendimientos de intereses sobre esos activos excedieran el costo de capital. ¿Qué significa? Que las tasas serían tan atractivas que por eso habrían valores negociables. De lo contrario, no tendríamos, no serían necesarios invertir esos excedentes de efectivo en certificados de depósito o en títulos valores, simplemente pues porque no lo necesito, todo está invertido donde tiene que estar invertido. O sea, la única razón para invertir en valores negociables es porque la tasa fuera muy buena, pero si no, no sería necesario. Pero entonces, como vemos, si pudiera realizar pronósticos perfectos, tendría esto, pero como ustedes saben, esto no es real, es una situación poco probable. Todo el mundo se equivoca en los procesos de producción y por lo tanto hay que tener inventarios extras. Las cuentas por cobrar nunca nos pagan a tiempo, pues la mayoría, digamos que más del 50% nunca paga a tiempo. Tampoco podemos manejar efectivo exacto porque siempre hay eventualidades. Entonces, como esta situación no es real, es poco probable, tenemos que aprender a manejar nuestro activo circulante y vamos a ver las políticas. Para manejar los activos corrientes o circulantes, no hay una sola política, no solo hay una estrategia, no hay una sola fórmula para hacerlo bien. Cada negocio tiene su propia fórmula y depende de su mercado. Ya vamos a ver unos ejemplos. Pero el punto aquí es, no existe una sola estrategia. Entonces yo les voy a mostrar los dos extremos de las estrategias o de las políticas, o sea, blanco y negro, pero la realidad son miles de tonalidades de grises. Empecemos por uno de los extremos. Se le llama la política conservadora de activos circulantes o corrientes. ¿Por qué le llaman la política conservadora? Pues porque es muy permisiva y porque obviamente se prepara para cualquier problema. Yo a esta política le llamo la política por si cualquier cosa, y van a ver. Saldos relativamente grandes de efectivo y de valores negociables. ¿Por qué tener grandes cantidades de efectivo y valores negociables? Pues generalmente es para prepararse para cualquier emergencia. Un ejemplo es, y no sé si les ha pasado, a veces uno compra algo para su negocio, para su empresa, saca la factura a nombre de la empresa y llega a la caja, mira, reembolsame la factura que pagué con mi dinero. Y a veces me dicen, sí, aquí está tu efectivo. O a veces me dicen, ah, ok,
espérate una semana, voy a mandar a tramitar el cheque y te lo reembolso. ¿Eso qué muestra? Pues una empresa tiene la política conservadora y la otra, ya vamos a ver la siguiente, que es la agresiva. La que es conservadora es la que siempre tiene los fondos para devolvérmelos. ¿Por qué? Porque ellos manejan grandes cantidades de efectivo y de valores negociables para protegerse contra emergencias. También en la política conservadora se manejan fuertes cantidades de inventarios. ¿Por qué? Por cualquier error para protegerse de las ventas, por si les llega un comprador que necesita grandes cantidades. Como les digo, para prepararse para las eventualidades. Siempre están protegidos teniendo grandes cantidades de inventarios. La razón que quieran, ay, porque no logran manejar pedidos pequeños para mantener stocks grandes y protegerse de que nunca se quedan sin nada. También tienen las ventas estimuladas por el uso de una política de crédito liberal. ¿Qué significa una política de crédito liberal? Que le dan crédito a todo el mundo. Y cuando uno le da crédito a todo el mundo, obviamente tiene un alto nivel de cuentas por cobrar y obviamente muchas moras y hasta cuentas incobrables. Pero prefieren tener estimulado el uso de la política liberal de crédito con tal de vender más. Claro, vender más, pero implica más problemas con el cobro. El otro extremo es la política agresiva de activos corrientes o circulantes, o sea, todo lo contrario a la política conservadora. O sea, aquí sí tratan de manejar todo al límite. Nunca hay dinero en caja, los inventarios se mantienen en niveles mínimos. Por ejemplo, ¿cuándo es esto? Por ejemplo, han trabajado todos las estrategias del just in time o del justo a tiempo, que es para no tener inventarios y no tener excesos, porque ustedes saben que inventario en exceso es dinero dormido, porque no se ha vendido y no me está produciendo nada y yo ya tuve que haberlo pagado. Entonces, no me conviene tener grandes cantidades de inventarios, porque como les digo, también puedo sufrir los problemas de un exceso de producto que se vuelve obsoleto con el tiempo o si es perecedero, pues lo arruiné y lo perdí. Entonces, esta política trata de mantener los inventarios a niveles mínimos. Como les digo, así como cuando van a comprar una computadora. Hoy en día quiero esta computadora y le dicen, ok, ¿qué quiere? Que hasta me la piden, ¿qué especificaciones? Y me dicen, perfecto, yo en 15 días se lo tengo. ¿Por qué? Porque desde que usted me dice qué quiere, yo coloco la orden, la fabrican en 2 días y lo tardado es el transporte de allá para acá. Y la razón es que en tecnología, todos los productos en 6 meses ya están obsoletos. Entonces, si no, fíjense con sus teléfonos, con las computadoras y con todo lo tecnológico, 6 meses y es obsoleto. Entonces, la gente no se quiere quedar con producto obsoleto, prefieren tener las partes y obviamente mandarlas a producir en base al gusto del cliente y entregarlo. No es tanto esperar una semana, 15 días por su producto. Entonces, con ello evito tener inventarios y que se me pongan obsoletos. También veamos otra característica. Cuando tenemos la política agresiva de activos corrientes o circulantes, los rendimientos esperados son más altos sobre la inversión, porque como soy más eficiente, pues obviamente ahorro más y le genero más rentabilidad al negocio. Pero recuérdense, soy más rentable, pero implica un mayor riesgo. ¿Por qué? Porque puedo tener problemas. Imagínense inventarios exactos y pues no tenerlo cuando el cliente lo quiere. Imagínense yo una empresa de computadoras y les digo, cuando trabajé en un call center necesito 15, 20 computadoras para mañana y no me las tienen, pues ya perdieron la venta porque las computadoras no las voy a comprar todos los días. Entonces, es un mayor riesgo, sí, pero acuérdense, a mayor riesgo, mayor rendimiento si todo va bien. Entonces, hay que tener cuidado para manejar una política agresiva porque sí es muy riesgosa. Otra vez, estas dos políticas, la agresiva y la conservadora, son los dos extremos, el blanco y el negro. Todos los negocios no tienen blanco y negro. En algunas estrategias utilizan políticas agresivas y en algunas estrategias políticas conservadoras. Y me pueden decir, ¿cuál es la razón? Pues, como les digo, no depende del negocio particular. O sea, no porque soy gasolinera, todas las gasolineras tienen la misma estrategia. Les voy a dar este ejemplo. No sé si han visto. Una gasolinera enfrente de la otra en una calle importante. Las dos pueden ser muy exitosas con cada una con sus políticas.
Por ejemplo, una que solo vende contado, la gente que llega, echa y paga y se acabó. Y la otra tiene y da crédito. Por ejemplo, cuando trabajé en logística, yo tenía que llenar a mis camioncitos y no quería todos los días factura de combustible de todos los camiones. Entonces solicitaba crédito y me mandaban la factura cada 15 días de lo que gasté en esos 15 días. Entonces, los dos son negocios rentables, son el mismo negocio y uno enfrente de otro, pero con políticas diferentes por mercados diferentes y las dos igual de exitosas. Entonces, no porque sea yo de un negocio, tengo una estrategia. Puedo tener estrategias diferentes en negocios iguales y hasta enfrente de otros, porque me podrían decir, ¿es lo mismo una gasolinera en la zona 18 que en la zona 10? Pues no, tienen mercados diferentes. Entonces, por eso les puse el ejemplo de dos gasolineras, una a la par de otra o una enfrente de otra. Cada quien con estrategias diferentes e igual de exitosas. ¿Qué significa? Que debemos entender el negocio para saber qué política le corresponde según su mercado. A veces tenemos que ser o tirar hacia las políticas agresivas o tirar a las políticas conservadoras, según el negocio y según obviamente la administración y obviamente lo que quieran los accionistas y el riesgo que nos queremos correr. ¿Podemos ser eficientes? Sí. El punto es, cada vez hay que irnos ajustando lo mejor posible a nuestro negocio para tratar de cada día ser más eficientes. La política conservadora no es muy rentable, pero es más segura. En cambio, una agresiva, pues sí es más rentable, pero es más riesgosa. Entonces, vayan buscando qué estrategia es la que le conviene a su negocio para ser eficientes. Ahora hablaremos de la administración del pasivo circulante o corriente. Y vamos a ver, la elección del financiamiento depende de ciertas variables. O sea, ¿cuándo escojo un financiamiento a corto plazo y uno a largo plazo? Pues como les digo, depende de tres variables: la flexibilidad, los costos y el riesgo. Vamos a ver cada una de ellas. Hablemos de la flexibilidad. Dice, si las necesidades de fondos son cíclicas o estacionarias, no se utiliza un financiamiento a largo plazo porque eso implica costos más sanciones. ¿A qué me refiero? Si, por ejemplo, yo tengo que financiarme porque, por ejemplo, en julio o en diciembre, yo tengo que pagar 2 veces salarios por el bono 14 y el aguinaldo y pues la liquidez no me alcanza, ¿me financio a largo plazo o a corto plazo? Aquí dice que, según esta variable, como es algo estacionario o cíclico, o sea, en este caso cíclico, todos los años tenemos que pagar bono 14 y aguinaldo, utilizamos financiamiento a corto plazo. Otro ejemplo de estacionario, todos los agostos me financio o me endeudo porque necesito plata para comprar todo lo que voy a vender en Navidad. Claro, ya en enero, febrero, pues yo ya puedo pagar todas mis deudas. Entonces, esto es estacionario, por lo tanto, necesita financiamiento a corto plazo. En otras palabras, de operación. Si, por ejemplo, el caso es, necesito comprar un vehículo y reemplazarlo, ¿qué me toca? Pues esto no es ni cíclico ni estacionario, por lo tanto, es un financiamiento a largo plazo. En otras palabras, los financiamientos a largo plazo son los de inversión que no son cíclicos ni estacionarios. Otra variable más, los costos. Las tasas de interés sobre las deudas a corto plazo son menores, pero más fluctuantes. Si se dan cuenta ustedes, si se tratan de financiar para comprar un vehículo o para comprar una casa, ustedes saben, claro, pagando la casa pagan más en intereses que el valor de la casa, pero tuvieron los fondos durante más tiempo. Entonces, pero pregunto, ¿cuál de las dos tasas fluctúa más? Definitivamente, quienes hayan pedido financiamientos a largo plazo se darán cuenta que los mismos casi no fluctúa la tasa. Cuando pido un financiamiento a 20 años, a 15 años, ustedes saben que esas tasas casi no cambian, son muy estables. En cambio, a corto plazo sí fluctúan mucho. Hoy consigo a 8, mañana a 8.50, qué sé yo, en un año ya fluctuó y ya lo conseguí otra tasa. ¿Por qué? Porque los costos son diferentes. A corto plazo fluctúa más.
¿Ok? Entonces, si se dan cuenta, a corto plazo los montos también son menores, porque imagínense, hay que devolver los fondos y eso es el riesgo, fíjense. El riesgo es mayor a corto plazo que a largo plazo, pareciera al revés, pero no es así. ¿Por qué? Porque dice, no solo la fluctuación del interés, sino no poder cubrir el pago de la obligación por la falta de efectivo. Cuando yo pido un financiamiento a corto plazo, debo devolver, o sea, recibo los fondos este año y en un año tengo que devolver no solo los fondos, más los intereses. Y eso es un riesgo. ¿Por qué? Porque puede hacer que en cierto momento yo no cuente con los fondos para devolver todo el dinero más los intereses en este año. En cambio, a largo plazo, como distribuyo en más tiempo el pago de esos intereses y del capital, la probabilidad de que me quede sin fondos es menor. Por lo tanto, el riesgo es mayor a corto plazo que a largo plazo. Por eso, por la fluctuación del interés y por no poder cubrir el pago de la obligación por la falta de efectivo. Claro, por eso también tenemos que ver, los préstamos a corto plazo son en cantidad menores. ¿Ok? O sea, no pido tantos fondos como cuando los pido a largo plazo, que era lo que habíamos visto en costos. Y para terminar la administración del pasivo corriente o circulante, vamos a hablar que muchos pasivos corrientes surgen del uso del crédito comercial. En otras palabras, lo que me financian a mí, mis proveedores, por eso es que los amo. A veces hasta me atraso 15 días y no tengo que pagar intereses por ese financiamiento. Me corrí 15 días y pagué el mismo precio. Entonces, como dice ahí, es tan conveniente como flexible. Uy, adoro a mis proveedores con los cuales me columpio y no les pago cuando yo debería pagarles y no por eso implica que aumente mis costos. También, pero eso no puedo hacerlo a largo plazo, eso serán días, ¿ok? También existen los préstamos bancarios a corto plazo que pueden utilizarse porque dan flexibilidad a bajo costo. Pues relativamente, esas que son esos financiamientos bancarios, pues las líneas de crédito, esas que yo las negocio y si yo utilizo los fondos, me cobran intereses durante el tiempo que yo los utilizo. Si yo devuelvo el dinero, pues no me cobran intereses. Maravilloso porque me sirve precisamente para problemas de liquidez en cierta época del año, como pagar un bono 14 a aguinaldo, como en el ejemplo que les di antes. Acuérdense también que un uso excesivo de deudas a corto plazo también implica un considerable grado de riesgo. ¿Por qué? Demasiado financiamiento a corto plazo, puedo tener el problema de no pagar alguno porque no genere la liquidez suficiente. Entonces, ojo, balance con la cantidad de financiamientos. Pero como les digo, hay formas de financiarme a bajo costo sin mucho problema. Fin del primer tema de esta parte A. Habrá continuación. Los espero en el siguiente tema de esta parte A. No olviden que son 3 temas en esta primera parte o parte A de la segunda unidad de Administración de Capital de Trabajo.